Padre, queremos darte gracias, Señor, por lo que en esta noche tú quieres hacer y edificar, Señor. Por favor, danos un oído abierto y un corazón entendido y obediente, Señor, para caminar a la luz de tus verdades, Señor. Glorifícate en esta noche, te lo rogamos. Aquí está el barro, Señor, necesitado y sediento, Señor, de agua viva, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel. Desde ya te damos gracias por tus misericordias. Amén. Amén. Sentémonos, amados hermanos. Sí. Aleluya. Isaías 41 dice en el verso 14: No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Y aquí yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collado reducirás a tamo. Los aventarás y los llevarás el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros y acacias, arrayanas y olivos. Pondré la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Hermanos, aquí el libro de Isaías nos está hablando, hermanos, sobre la condición del corazón del pueblo. El pueblo dice: yo me siento como un gusano pequeñito. El Señor dice: gusano de Jacob, dice, yo te entiendo. Pero dice también: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermano, estamos en la época difícil, es una época de prueba. Estamos todos en una época de prueba, hermanos, de situaciones y cosas difíciles. Y hermanos, en esta época el Señor está en un mover donde Él está preparando un pueblo, pero no es un pueblo cualquiera, hermanos. Es un pueblo especial para lo que viene más adelante. Entonces, hermanos, el trato para su pueblo se pone un poco difícil. Dice el 42:1: He aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Pero miren, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. El Señor Jesucristo tuvo una época que estuvo en silencio aparentemente. Nadie sabía qué había pasado con aquel bebito que había nacido, que había sorprendido a todos, que había traído sabios del oriente. Nadie sabía qué había pasado con esta persona. Aparentemente, hermanos, había habido un fracaso. ¿Qué fue? ¿Dios se olvidó? ¿Qué? Porque no se escucha nada. 30 años de silencio, hermanos. 30 años de silencio. De repente, cuando los 12 años del Señor, se estremeció el templo. ¿Usted recuerda? De repente hubo ahí un mover. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese niño? Y de repente se desapareció el niño otra vez. Amén, hermanos. Y de repente, hermanos, cuando llega a los 30 años, el Señor se levanta y Él es hermanos, Él es la fuente de vida, hermanos. Él es aquel que nos sostiene la mano derecha. Él es el que camina, hermanos, delante de nosotros. Y dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Hermanos,
¿Cuántos se han sentido por épocas así como una caña cascada? ¿Entendemos lo que es una caña cascada, hermanos? ¿Verdad? Una caña de azúcar, ¿verdad? Se quebró así y está, que se despedaza, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero el Señor dice, Él no va a quebrar la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Hermanos, a veces sentimos, Señor, me falta fuego, necesito más de ti. Y entonces, hermanos, cuando está en la situación, dice la Escritura, a pesar de que llegue esta situación, el Señor no va a apagar el pábilo que humare, y además, por medio de la verdad, traerá justicia. Dios, hermanos, está en un proceso nuevo. Él sabe que el Señor está en la formación de su propio cuerpo, hermanos. ¿Ok? Haciéndolo cada vez más, hermanos. En la Biblia dice que los 5 ministerios, perdón, qué bendición el agua, hermanos, aleluya. Los 5 ministerios, hermanos, van a estar hasta que todos lleguemos al varón perfecto. ¿Ok? Pero, hermanos, nunca nadie ha visto algo tan precioso como lo que viene, con la preparación que Dios está haciendo en su pueblo. Pero una de las cosas que Dios necesita hacer en sus hijos, en todos sus hijos, y sobre todo al que más vaya a usar, ese tiene que irle, pregúntenle a Moisés cómo. La humillación tiene que llegar al colmo, tiene que llegar a lo más bajo. ¿Comprendemos, hermanos? Entonces todos los hijos que están en el proceso de que van a ser siervos de Dios en el tiempo del fin, cuando las naciones empiecen a ver la gloria de Dios, hermanos, cuando estén los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, cuando Dios empieza a moverse con ese cuerpo y empieza a recoger de medio de las naciones y después llevar todo ese montón, esos millones de personas a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. Para llevar a todo ese proceso, hermanos, Dios necesita formar su cuerpo. Y en cierta manera, hermanos, el apóstol es aquel que tiene una vista. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Recuerdan cuántos sentidos tenemos nosotros también, hermanos? Tenemos 5 sentidos y hay 5 ministerios. Entonces el ministerio de la vista, hermanos, es el apóstol. ¿Ok? Y eso, hermanos, tiene que ver con una visión. Un apóstol tiene una visión y es un asunto de que él puede estar solito, pero él sigue confiando en el Señor porque tiene una visión. Pero, hermanos, cada hijo de Dios necesita tener esa área, un ojo abierto, una visión, porque sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo se desenfrena. Sin visión el pueblo se acaba. ¿Entienden, hermanos? Recuerden que uno de los gigantes a vencer, como cantábamos hoy, hermanos, uno de los gigantes es el desánimo. Literalmente así se llama se está metiéndose, hermano, en todo el pueblo de Dios, en las verdaderas iglesias. Se está metiendo de tal manera que quiere aplastarlo a todos. Pero, hermanos, en todo eso hay un fuego que nunca se va a apagar. Es el de Jehová de los ejércitos, esa luz que le encendió. Entonces el Señor sí va a levantar nuevos apóstoles, hermanos, pero no gente de ego, no es gente de que mírenme a mí, no es gente que soy muy famoso, no, hermanos, gente humilde que quiera trabajar y que obedezca al Señor, porque Dios nos va a mover de un lado para otro a toda la humanidad, a los siervos suyos, y a los que más van a mover, hermanos, son a los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Amén. Los pastores, hermanos, se establecen un poco más porque ellos son los encargados de darle comida y de mantener, no importa cómo está la situación. Pero, hermanos, ¿cuántos saben que todos necesitamos 5 sentidos para andar bien? Amén, hermanos. Falta uno de los sentidos. Qué problema, ¿verdad, hermanos? Qué problema. ¿Ok? El profeta, hermanos, es el oído, un oído abierto. Hermanos, porque una persona puede no tener ojos, pero le dicen, sigue recto, y si él obedece, va a ir bien, cruza a la derecha. Hermanos, tenemos todos que oír al Señor. Y, hermanos, no es un juego. La Escritura dice que su pueblo, hermanos, en el tiempo del fin, son los que guardan la palabra de Dios, que obedecen a lo que el Señor le está hablando. Y el pastor, hermanos, tiene que ver con el olfato.
Qué feo, hermanos. O el olfato. ¿Por qué el olfato? Porque el pastor tiene que discernir. Tiene que discernir los tiempos. Tiene que discernir para dónde vamos. ¿Sabe que para dónde va la nariz? Ahí va todo el pueblo, hermanos. Ahí va todo el cuerpo. Hermanos, necesitamos nosotros la nariz. ¿Cuánto necesitan al buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Él sabe bien. Él tiene que ver, hermanos, con el discernimiento. Hermano, la situación va difícil en una vida, en otra vida, en otra vida. Y necesitamos nosotros saber para dónde ir, hermanos. ¿Cuánto necesitamos eso, hermanos? Escuchen lo que le estoy diciendo, porque ¿y qué tal si usted cree que no, pero le va a tocar que ser un maestro o un profeta en el tiempo del fin? Y estos son los 5 ministerios principales, pero todos los demás no son menos. Hay ayudas, hay administradores. Todo el cuerpo de Cristo tiene algo que hacer, hermanos, y si lo hace obedeciendo a Dios, es algo glorioso. Y sabe, hermano, la lluvia temprana, la lluvia tardía tiene que ver con los 5 ministerios también. Tiene que ver con los 5 ministerios. El maestro tiene que ver con el gusto. Es aquel que cuida la comida. A ver qué comemos. A ver qué comemos. No come cualquier cosa, él sabe qué comer. Él sabe dónde hay veneno. Hay que tener cuidado. ¿Entienden, hermanos? Hermano, ¿cuánto necesitamos entonces, hermanos? Pues tener algo de maestro. ¿Saben, hermanos, que Pablo tuvo los 5 ministerios? Hermano, una de las cosas que debemos entender es que Dios puede usar a todos sus hijos en los 5 ministerios, un tiempo para cada cosa. En un momento lo puede mover y hacer otra cosa, y después lo pone a hacer otra cosa. Somos las manos de Dios en este mundo también, hermanos. Estos 5 dedos tienen que trabajar bien. Amén, hermanos. Ahora, el maestro tiene que ver con la comida, hermanos. Qué importante lo que comemos. Por eso no hay que ponerse a oír lo que no sirve, no hay que ponerse a escuchar. Hermano, yo he visto tanta persona que se ha desviado, hermanos, que dejan de oír a Dios y se van a oír otra cosa. Y después andan tan torcidos, hermanos, y no saben ya ni para dónde van. Amén, hermanos. Lo necesitamos. Lo otro es que dice la Escritura que también son necesarios los evangelistas. Evangelistas. ¿Qué será el evangelista? El tacto. El tacto. Aquel que tiene contacto, hermanos, va por todos lados, le habla a una persona, le habla a otra persona, bendice a uno, bendice a otro, bendice a otro. Hermanos, aquel que gana alma es, por ahí vi una para alguien que dijo, ¿qué es? Sabio. Aquel que gana alma es sabio, pero también es evangelista, pero también es obediente. Hermano, estos 5 ministerios es la lluvia temprana y tardía. Es más, la palabra lluvia también es moré. Una de las palabras para decir lluvia tardía es moré. Y moré significa maestro y significa enseñanza. ¿Cuánto necesitamos maestros y enseñanza, hermanos? Pero sobre todo, hermanos, necesitamos tener oídos abiertos. Porque ¿qué nos sirve escuchar y no vivir en ello? No tener una visión, hermanos. Hermanos, porque va a llegar el momento que Pablo se queda por allá, hermanos, por Macedonia, solito. Pero si Pablo no tiene una visión propia, se funde solito. ¿Entendemos eso, hermanos? Pero eso, hermanos, los valientes tomarán el reino. ¿Qué es un valiente, hermanos? ¿Qué es un valiente? Es una persona que, hermanos, que cuando las cosas van mal, esa persona se enfrenta a la situación, se esfuerza. ¿Entendemos, hermanos? Se esfuerza hasta que se vence a cualquier enemigo, físico o espiritual. Dios está en el proceso de formar su cuerpo y de formar su pueblo, hermanos. Ay, hermanos, qué duro. Hermanos, es un pueblo que no tenga tacto, que no tenga ojos, que no tenga visión, que no tenga un oír profético, que no discierna y que no cuide la comida. ¿Cuánto necesitamos todo eso, hermanos?
debe existir en cada uno de nosotros. Yo creo que por eso a cada hijo de Dios dice que cuando todos lleguemos al varón perfecto, el discípulo no es mayor que ¿quién? Que su maestro. Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Maestro es lluvia tardía. ¿Entienden, hermanos? El agua de Dios derramada, cuando Dios pueda hablar a través de nosotros en cualquier lugar y ser de bendición donde Dios nos ponga. Ahora, hermanos, pero la batalla es dura, la batalla es difícil, y ahorita estamos en la prueba final, hermanos. Por eso yo los animo, hermanos, que nos esforcemos, porque Dios va a hacer cosas nuevas, y esperemos el momento de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos y el avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Quiénes son los que van a ser raptados? Los escogidos. ¿Quiénes son los que están en la gran tribulación? Los escogidos. Por causa de los escogidos, esos días son acortados. Amén, hermanos. Y dice, otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Dice, porque daré aguas al desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y dice, este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Hermanos, ¿qué situaciones las que estamos viviendo últimamente? Situaciones difíciles, hermanos. Y yo estaba observando que todo el pueblo de Dios que quiere esforzarse está teniendo problemas. ¿Han observado ustedes eso, hermanos? Situación de esto, situación de la otra, situación de la otra. La hermanita que se quebró el hombro, hemos estado orando por ella, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdan? Se quebró el hombro. Hermanos, ya está en casita, pero le tuvieron que poner platino aquí. Es la esposa de un pastor, de un hombre de Dios, gente que ama al Señor, pero aún así los problemas vienen. Amén, hermanos. Y usted lo ha visto, o sea, todos conocemos a alguien que está esforzándose y ha tenido sus tiempos difíciles. Pero hay una pregunta, hermanos. ¿Qué pasaba con David cuando estaba solito en el desierto? Yo creo que él clamaba a Dios. Y sabe que tremendo, muchos de los salmos en el desierto fue que nacieron. Ahí en el desierto, y están en la Biblia ahora. Amén, hermanos. Muchos de los salmos en sus situaciones difíciles, en sus problemones, allí estaba él esforzándose, hermanos. Hermanos, David se esforzó, y el día de la batalla él se enfrentó y él venció, porque él no estaba solo. Jehová de los ejércitos estaba con él. Pero ¿y qué pasó con el resto del pueblo? El resto del pueblo, hermanos, estaba queriendo ir de vacaciones. ¿Entienden, hermanos? El día de la batalla, no, mejor no. ¿Entienden, hermanos? Pero David se estaba esforzando, hermano, que todos nosotros seamos encontrados como David en el día de la batalla. Amén. En el día difícil estaba siendo formado de una manera, de otra manera, de otra manera. Y después David fue guía para formar ciertos hombres. ¿Cuántos recuerdan a los 3 de David, los campeones? Están en 2 de Samuel 23, hermanos. Les voy a leer, dice 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmotita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató, atención, hermanos, un solo hombre enfrentando. ¿Mató a cuántos? 800 hombres en una ocasión. 800 terroristas, él solito. ¿Entienden, hermanos? Ahora, después de este, Eleazar, hijo de todo, Ajojita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Imagínense, hermanos, David le dice, vamos a pelear, sí, vamos a pelear. Ahí va todo el pueblo, ¿verdad? No, hermanos, todo el pueblo se fue por el otro lado corriendo, excepto 3 personas.
Amén, hermanos. Estos tres estaban ahí. Y este Eleazar fue uno de los que estaban, dice, y se habían alejado los hombres de Israel. Este Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Eleazar dio una gran victoria. No, Jehová siempre es Jehová, hermanos. Él es, si ganamos, hermano, es Jehová quien lo hizo. Amén, hermanos, no es nuestra fuerza. Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo de Israel en pos de él, tan solo para recoger el botín. Amén, hermanos. Regresaron todos corriendo, pero solo para cargar el botín. ¿Y quiénes habían vencido? Solo ellos tres habían estado ahí pendientes en la batalla. ¿Entendemos, hermano? Yo le digo, ¿usted no le gustaría ser uno de ellos, hermanos? Yo sí, fíjense, hermanos. Yo no puedo, pero sí me gustaría ser uno de ellos. Yo quiero que el día de Dios, cuando estemos allá en el día de Dios, todos comiendo en la gran cena, estemos ahí todos sentados y felices que estuvimos entre ese grupito. ¿No cree usted, hermanos? Ahora yo no puedo. Eleazar decía, yo no puedo. Todos ellos decían, no puedo, y era cierto. Es Jehová quien puede hacerlo, hermanos. Amén. Ahora, después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El Sama entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Sama dio una gran victoria. No, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Ahora, hermanos, le voy a decir un secreto. Aquí, ponemos atención, hermanos. ¿Cuáles son las cosas más importantes? La fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es la mayor? El amor. Amén, hermanos. El amor es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces empecemos con Sama. Sama significa el que oye, el que escucha, por supuesto, obedece. Él es el que tenía fe. Aquí, entre los tres de David, cada uno representa la fe. El otro significa la esperanza y el otro el amor. Y Sama es la fe. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿qué significa eso? Señor, hay problemas, pero aún así me quedo solito defendiendo. Todos se fueron corriendo. ¿Y a dónde se van ellos? Yo oí que el Señor dijo que iba a dar la victoria. Me quedo peleando solito. ¿Cuántos quieren esa fe, hermanos? Pero la fe viene por oír, Sama, Shema. Viene la misma palabra. Hermano, escucha, oye. La fe viene por oír, hermanos. Por eso hay fe. Y que él enfrentó a todos los filisteos perdieron la batalla. ¿Y qué pasa con Eleazar? Eleazar está solito ahí, hermanos. También todo el pueblo se habían alejado, los hombres de Israel, y Eleazar se queda peleando. Pero Eleazar significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Y yo me lo veo a él con su espada y él diciendo, yo no sé que no puedo, pero yo conozco a Jehová. Yo tengo esperanza de que vamos a ganar. Yo no he oído nada, pero yo conozco a Jehová, conozco el carácter de Dios. Yo tengo esperanza, estoy listo para pelear. Yo sé que Jehová es bueno. Él nunca ha abandonado a un hijo necesitado. ¿O sí? No, nunca, nunca. En el día de la necesidad podemos tener esperanza. ¿Alguien sabe cómo se llama el canto que cantan los judíos, hermanos, en Israel? Ha-tikva, la esperanza. Amén, hermanos. Hermanos, si nosotros no tenemos fe porque no hemos oído nada de Dios, debemos pasar a la segunda fase. Aquel que tiene esperanza es el que se queda plantado esperando porque conoce a Dios y sabe que Dios es un buen padre que no le falla a sus hijos. ¿Entendemos eso, hermanos?
Ahora, hermano, el otro que está ahí, hermanos, de los tres valientes, Yoshebet Bashevet el Tacmotita. Hermanos, Yoshebet significa, escuchen, aquel que se recuesta en el reposo. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Hermanos, ¿cuántos han visto un bebé bien dormidito? ¿Verdad? Bien dormidito. Qué lindo el bebito, bien dormidito. ¿Ok? Y el bebé no se preocupa por nada. ¿Por qué? Porque ahí está mi papá y mi mamá para ayudarme. ¿Y saben por qué? Conoce el amor. Sabe que el amor está a su favor. ¿Cómo se llama el papá de ustedes, hermanos? Se llama Dios. Y Dios es amor. Dios es nuestro Padre Celestial, podemos confiar en Él, no importa la situación. Y hermanos, el más grande es el amor, aquel que confía plenamente en el Señor y hasta puede quedarse dormido en cualquier lugar porque sabe que Dios es el Todopoderoso. ¿Entienden, hermano? ¿Cuántos vienen? 800, tan poquitos. No importa, mi papá me va a ayudar. ¿Por qué? Porque mi papá me ama, mi papá me cuida, mi papá es el amor. Amén, hermanos. Queremos aprender, hermanos. Entendemos que Dios nos está llamando a un paso más alto hacia arriba, hermanos. Hermano, porque pasarla es fácil y pasar los problemas son difíciles, hermanos. Pero pensemos, ¿cuándo hemos tenido dificultades difíciles, pero serias? De una u otra manera, Hoy estaba leyendo, hermanos, sobre Tomás Alva Edison. Él tenía sordera parcial. Tomás Alva Edison. ¿Alguien recuerda alguna cosa que haya inventado Tomás Alva Edison? ¿Verdad? Sí, la bombilla eléctrica, el teléfono. No, Graham Bell fue el que del teléfono, ¿va? Hermano, pero imagínense dónde anda por todos lados. ¿Quién inventó? Tomás Alva Edison. Pero no solo eso, tiene literal miles de inventos hizo Tomás Alva Edison. ¿Y qué problema era él? Sordera. Juan Milton tenía ceguera y hizo un libro que se llama El Paraíso Perdido, que llegó a ser súper famoso. Juan Bunyan estaba encarcelado y escribió un libro que se llama El Progreso, ¿de qué? Del Peregrino. Un libro precioso que nos habla sobre la caminata de los hijos de Dios hacia adelante para dar en la meta. ¿Entendemos, hermano? Marco Polo también estaba en la cárcel, estaba en sus grandes problemas cuando escribió Marco Polo y los viajes de Marco Polo. Beethoven era sordo a los 42 años. A ver cuántos tenemos ya un poquito más de 42 años, hermanos. Démosle gracias a Dios por nuestro hijo. Amén. Pero si alguien tiene problemas de sordera, no se preocupe. A los 42 años, Beethoven escribió su mejor música. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Está oyendo eso? Hermanos, pero tenemos en la Biblia a José, y todos en la Biblia conocen esta situación. José era un esclavo encarcelado, pero salvó a su pueblo y a su familia y a su patria. Israel está vivo porque José existió. Amén, hermanos. Esther, huerfanita, afligida. Pero ¿por qué está Israel vivo? Porque Dios usó a Esther a su favor. Amén, hermanos. Santiago Whistler, hermanos, fue destituido y llegó a ser un pintor famoso. Booker T. Washington, él era un negro y era un esclavo y llegó a ser el mejor educador entre los negros, el mejor maestro entre los negros. A estas sí van a conocerlo todos. Helen Keller. ¿Alguien oyó hablar de Helen Keller? Sí, ¿verdad? Hay como 3. Si pueden, investiguen la historia de ella. Ella era ciega y era sorda. Ciega y sorda. Solo cierre sus ojos un momentito y tápese los oídos un ratito para tener aunque sea un minuto de Helen Keller. Qué tremenda vida. ¿Y qué, hermanos, qué pasó con Helen Keller? Ella escribió muchos libros. Tuvo una maestra maravillosa que le enseñó a leer y a escribir.
y escribió muchos libros. Federico Handel, hermano, él estaba quebrado y deprimido. Y cuando su corazón estaba así, quebrantado y deprimido, él escribió el Mesías de Handel. Ese canto usted lo escucha y se levanta el corazón, hermanos. Usted reconoce, aleluya, el aleluya. ¿Quiénes conocen el aleluya? Todos, hermanos. El Mesías. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros. Hermanos, qué maravilloso. Hermanos, qué importante qué hacemos con nuestras tragedias y con nuestros problemas. Pueden volverse más desgracia o puede volverse una gran bendición. ¿Entendemos eso, hermanos? Luis Pasteur. A Luis Pasteur le dijeron: usted es el peor de los alumnos que yo he tenido en mi vida. Usted es el peor. Ay, Dios. Y el Luis Pasteur fue el padre de la medicina moderna, el padre de todos los médicos. ¿Entienden, hermanos? Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo se siente usted? Si se siente desanimado, póngase de pie y dé un salto, porque Dios es bueno. Dios no nos va a abandonar a ninguno de nosotros. Él es el Todopoderoso, su carácter no ha cambiado y Él tiene un plan, y es un plan inmenso e infinitamente bueno para todos. Hay un evangelista tremendo, se llama Nick, no me acuerdo el apellido, y yo le pregunto: ¿cómo se llama su apellido? Él tiene un apellido extraño y se nos olvida los dos. ¿Ah? Yo creo algo así, Nick. Él nació sin brazos, nació sin piernas. Ay, hermanos, así desde chiquitito creció. Y ahora, hermanos, aplastado y acabado, no. Al rato andaba en la piscina, yo no sé cómo hacía para entrar ni para salir. Andaba corriendo. Hermanos, el Señor lo está usando en todo el mundo, a Él, ahorita mismo, está vivo. Y tiene una familia preciosa. La esposa de él, qué joya, hermanos, casarse con este varón así de pequeño, con esos problemones, que aparentemente no puede trabajar para darle de comer. No, hermanos, una buena mujer. Él es un tesoro y ella es un tesoro, y sus hijos son un tesoro para Dios. Hermanos, que nuestra vida resplandezca en el tiempo de la tiniebla y de los problemas. Amén, hermanos. Roguémosle a Dios. Queremos ser entonces, hermanos, parte de la lluvia temprana y tardía, hermanos. Yo sí quiero. ¿Quieren pasar ustedes por el proceso de ser, de todo lo que vimos de los ministerios, los 5 ministerios, ser oídos, oír de Dios, hermanos, tener un olfato y un discernimiento, tener un tacto? Hermanos, demos la palabra a los demás, como los evangelistas, hermanos. Hagámoslo. Usted sabe el caso de aquel hombre que estaba solito prácticamente predicando en un lugar, y llegó alguien que se metió ahí todo mojado, y él terminó de predicar, y aquel hombre aceptó al Señor. Era un jovencito, pero después ese jovencito se convirtió en uno de los hombres más usados por Dios en la historia humana. Le dejo con la duda de quién se trata. Amén. Pero lo que quiero que sepan, hermanos, es que Dios es fiel, y que lo que debemos hacer, hay que hacerlo. En el día de la batalla hay que pelear. Amén, hermanos. Cerremos los ojos. Padre amado, gracias te damos en esta noche, Señor. Porque eres bueno, Señor, porque eres tierno, porque eres precioso, Señor. Podemos confiar, Señor. Padre, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, y quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en las alturas. Padre, tú eres el único que ha mantenido, Señor, a tu iglesia. Estos miles de años tú has sido el único, Señor, y todos nosotros, a pesar de nuestras aflicciones, problemas y tribulaciones,
estamos aquí, Señor, en este día, en este lugar, en Santa Ana, El Salvador. Estamos dándote honra y gloria porque tú la mereces, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Y aquí tu pueblo estamos esperando la lluvia que nos enviarás en la tierra estéril y seca, Señor. Aleluya, aleluya. Manda tu lluvia, Señor. Nuestra alma sedienta saciará. Llénanos con tu agua viva, como nunca atraemos. Manda tu lluvia, Señor. Nuestra alma sedienta saciará. Llénanos con tu agua viva, como nunca atraemos. Amado, queremos honrarte como David en el desierto, en la soledad y las alturas oré. Darte honra, gloria en todo tiempo, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. Aleluya al Rey, aleluya. Incomparable Señor, incomparable Dios. Aleluya, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor inefable, por tu bondad sin número. Aleluya al Rey. Oh, regare bajare bagaya, yedasi cara bajare bagaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, queremos reconocer que todo lo que tú haces, Señor, es bueno para tu pueblo, porque tu carácter es sublime. Y te damos gracias, Señor, en esta noche, tus hijos, en este lugar. Decimos gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Seas tú glorificado, Señor, y levante el ánimo. Tal vez alguien ve este video y necesita un toque de Dios. Padre, toca su vida. Ni él ni su familia está olvidado. Nosotros no estamos olvidados. Nadie está olvidado. Tú eres Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, que está por nosotros. Saldremos de los problemas, nos levantaremos y cantaremos de gozo. Pero queremos hacerlo también en el valle, no solo en el monte. Gracias, Señor. Amén. Allá está la Universidad del Salvador. Estamos casi enfrente. Y para allá está el Estadio Quiteño. Estamos muy cerca. Esta es la Iglesia Admirable Emanuel. Todos son bienvenidos.